inflamación es la respuesta, es una respuesta de defensa del cuerpo ante cualquier agente lesivo. Entonces, cualquier lesión, agente que provoca una noxa, un daño en nuestro cuerpo va a responder con una respuesta llamada inflamación, ¿no? Entonces, inflamación no es lo mismo que infección, por favor, ¿ya? Inflamación en general engloba cualquier respuesta de cualquier evento nocivo. Si yo tengo un golpe, se me tengo un puñetazo en el rostro, me hincha la cara, eso es inflamación. Y no es por una infección, es por un traumatismo. Entonces, inflamación primer concepto es toda la respuesta de defensa del organismo ante un agente lesivo, ante una lesión, ante una noxa, ante un agente que puede producir daño, puede ser un microbio, que puede ser un traumatismo, que puede ser un infarto, que puede ser no sé, un autoanticuerpo, una toxina, ¿ya? Cualquier cosa. Entonces, el primer punto es tener claro que hay dos tipos diferentes, pero vamos a enfocar en estos dos, quiero que ustedes ahora, que la inflamación aguda y la inflamación crónica. Cada una de ellas tiene características diferentes, ¿ya? Y particulares, desde los agentes etiológicos que lo provocan, o sea, desde qué agente lo provoca, hasta sus cambios vasculares, histológicos, así como su progresión. Entonces, eso tienen que saberlo sí o sí, porque eso les voy a preguntar sí o sí en su examen, porque es un objetivo del curso, que tiene que saber información, ¿ya? Entonces, miren ustedes, desde el inicio, la inflamación aguda y la inflamación crónica tienen orígenes o causas distintas. La inflamación aguda puede ser provocada usualmente por una infección bacteriana, un infarto, es decir, una disminución de oxígeno en el corazón, en el cerebro, en cualquier tejido, una toxina, un producto producido por algunas bacterias, por algunos microbios, que pueden provocar una intoxicación alimentaria, por situación estafilocócica, un traumatismo, un accidente, eso puede provocarme, esas lesiones, usualmente me provocan una inflamación aguda. Mientras que otros tipos de lesiones, como una infección viral, por ejemplo, de hepatitis C, de Epstein-Barr, del citomegalovirus, infecciones crónicas como la tuberculosis, sífilis, lesiones persistentes, un traumatismo constante en una zona del cuerpo, ¿ya? Los futbolistas que una y otra vez se lastiman, digamos, el ligamento de la rodilla o del tobillo, una y otra vez, constantemente, una enfermedad autoinmune, como el lupus eritematoso, como el artritis reumatoide. Esas causas usualmente me producen una inflamación crónica. Entonces, crónica. Crónica, ¿ya? Estaba hablando acá. Ya he dicho ejemplos de aguda y ejemplos de crónica. Entonces, dependiendo de la gente que lo provoque, el cuerpo va a responder ya sea con inflamación aguda o con inflamación. Y ustedes pueden darse cuenta que hay cambios, que hay diferencias muy notorias si ustedes ven los dibujos. Este gráfico es muy ilustrativo. Miren aquí, en inflamación aguda, ¿qué notan ustedes? Que esos vasos sanguíneos se han vuelto rechonchos, se han vuelto gorditos. ¿Cómo se llama eso? Vasodilatación. Ha habido vasodilatación. ¿Qué más notan ustedes? Ven un montón de células. ¿Esas células cómo son sus núcleos? Son núcleos segmentados, ¿no? Entonces, ¿cuál será la célula predominante de una inflamación aguda? ¿Cuál es la célula polisegmentada por excelencia? Neutrófilo. El neutrófilo, los neutrófilos, ¿no? Además hay gran cantidad de mediadores inflamatorios, ¿no? Esas cositas que se ven como onditas. En cambio, miren en inflamación crónica. En inflamación crónica, ¿hay esa vasodilatación marcada? No. Lo que más ven ustedes son estas ramitas, como ramitas nuevas que van saliendo, que significa que se están formando nuevos vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué hay en inflamación crónica? Angiogénesis o neoangiogénesis. ¿Qué más hay? Ven ustedes que lo que predomina no son células polisegmentadas, ¿qué son? Células mononucleares. Entonces, ¿cuál sería la célula por excelencia? ¿Cuál es la célula mononuclear por excelencia que está en los tejidos? El monocito. En los tejidos, ¿cómo se llama? Macrófagos. En los tejidos estamos. Está muy bien que le quede macrófagos. Entonces predominan los macrófagos, los mononucleares. Linfocitos, macrófagos, eso está. ¿Y qué más notan? Estas ondas acá perpendiculares que son tejido fibroso.
tejido fibroso, tejido conectivo. Entonces solo acá ya tiene una diferencia importantísima entre inflamación aguda y inflamación crónica. ¿Qué otra diferencia pueden notar ustedes? Que la inflamación aguda tiene 4 opciones de progresión. ¿Se dan cuenta o no? Tiene 4 opciones. Una opción es la opción ideal, la opción perfecta, que quisiéramos que siempre fuera a ese camino. ¿Cuál es? La resolución. ¿Y qué es la resolución? Miren, los vasos sanguíneos han vuelto a la normalidad. Todas las células que estaban ahí ya no están, han desaparecido, todos los mediadores han desaparecido. Entonces es una, digamos, una curación perfecta. El tejido volvió a como estaba anteriormente. No hubo, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Absolutamente nada. Todo desapareció, todo se recuperó. Quiere decir que el tejido conservó su función. Digamos, una persona se infectó por un virus de hepatitis, se murieron 80 hepatocitos, y los 80 fueron reemplazados por otros 80 después. Entonces, básicamente es como que no hubiera pasado absolutamente nada. No hubo ninguna pérdida de la función. Eso se llama resolución. ¿Qué otro camino puede seguir la inflamación aguda? Puede ser que el germen o la causa que haya provocado la inflamación sea tan intensa que produce muerte de los neutrófilos. Y esos neutrófilos muertos, con todos sus detritos celulares, todos sus restos celulares, se convierten en pus. La pus, cuando se acumula, forma un absceso. Ustedes habrán visto, ¿no? ¿Ese cuál? Pero ¿qué ocurre cuando hay inflamación de acceso? Ah, ya. ¿El tejido está igual? No hay daño, el tejido se dan cuenta, los vasos sanguíneos se rompen, todo se daño. Entonces hay una mayor destrucción celular. Dime, ¿qué querías preguntar? Le quería preguntar, ¿el segundo cuál es? O sea, ¿cuál es el nombre del primero? El primero era resolución. Es de formación de acceso. Ah, ok. Esta formación de acceso va a ir a otro camino que vamos a ver ahorita. ¿Ya? El tercer camino que puede ir es que la inflamación aguda puede progresar a una inflamación crónica. Digamos, me torcí el pie hoy día, el tobillo, tuve un esguince de tobillo, pero todos los días me voy torciendo una y otra vez en el mismo ligamento lateral. Una y otra vez ese ya se va a convertir en una inflamación crónica, ¿entienden? Entonces la inflamación aguda puede progresar a una inflamación crónica. ¿Y cuál es el cuarto camino de la inflamación aguda? Es el que no queremos que vaya, es que vaya hacia la curación, o la pus, cuando forma acceso también va a ir hacia la curación. ¿Y qué es la curación? Miren la diferencia con la resolución. No es lo mismo, ¿cierto? Hay cambios en los tejidos. Los vasos sanguíneos no están igual que antes. Todas las células inflamatorias no desaparecen por completo. Algunas quedan ahí, disminuyen, pero no desaparecen. Y sobre todo, lo más importante es que mucho del tejido, miren, es reemplazado por estas cosas, que es tejido fibroso. Entonces, si tenía 80 hepatocitos muertos por el virus de la hepatitis, y de los 80, solo 60 son reemplazados por hepatocitos nuevos, y los 20 que faltan son reemplazados por tejido fibroso, ese órgano ya no será el mismo, ¿no? Entonces, habrá una pérdida siempre de la función. Entonces, la curación, como el tejido sano es reemplazado por tejido fibroso, y el tejido fibroso no va a cumplir la función de ese tejido sano, obviamente. Entonces, siempre va a haber pérdida de ¿qué? De la función. Siempre va a haber pérdida de la función. En cambio, el único camino que tiene la inflamación crónica, ¿cuál es? Ahí ven ustedes, solo tiene la curación. No tiene ninguna otra opción. Ninguna otra opción. Por eso son pacientes con artritis reumatoide. Sí, bajará la inflamación, pero nunca llega al estado en el que estuvo anteriormente. Siempre queda una pequeña secuela, un pequeño daño, que dependiendo de qué tan extenso sea, será clínicamente o no clínicamente visible, ¿no? Pero estructuralmente jamás va a ser el mismo contenido. Esa sinovial articular siempre va a quedar dañada. Entonces, ¿esto cómo les puedo poner en una pregunta? Les puedo preguntar, por ejemplo, no sé. A ver. Viene una niña de 5 años con fiebre de 39, con 39 de temperatura, de 2 días, con fiebre de 2 días, tos intensa, exigente, con secreción verdosa. Al examen clínico, no sé, se nota condición respiratoria, tiene tiraje, se escucha crepitando, tantas cosas. Y en una placa se le encuentra, una refletora se le encuentra una opacidad en el pulmón derecho.
y una una opacidad. opacidad en el pulmón derecho y le toman un cultivo de sangre y le encuentran una bacteria, un estafilococo aureus. Yo le podría preguntar, en el caso de esta niña, lo que predomina en su pulmón dañado en este momento son los macrófagos. ¿Verdadero o falso? Falso. Porque ¿qué inflamación estamos hablando en ese momento? Aguda. Aguda. Sí, en este caso, en el tejido pulmonar hay formación de vasos sanguíneos nuevos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? No, ¿acaso información alguna información de vasos sanguíneos nuevos? No, en la crónica hay angiogénesis, en la aguda no. ¿Entiendes? Ah, ya. No, pero si estamos hablando de qué inflamación es una neumonía bacteriana. Una inflamación bacteriana, ¿qué suele provocar la inflamación? ¿Cómo dicho está, Jimena? ¿Qué te produce una infección bacteriana? Que tiene una bacteria en su pulmón. Aguda. Aguda. ¿Va a haber angiogénesis? No. Entendido. Le puedo preguntar, no sé. El pulmón, luego de procesado el proceso de infección, quedará, recuperará su función completa. ¿Entienden o no? Entonces así, pero Doctor, tienen que saberlo muy bien, ¿no? Yo les voy a decir, no sé que ustedes tienen que saber diferenciar, ¿no? profesor, o sea, en la inflamación aguda, los pasos son, bueno, no, las diferentes vías Tú son... te acuerdas de este gráfico en tu mente y no te vas a olvidar nada más. Ah, ya. Las vías que Resolución, formación de pus. curación o progresión a una inflamación crónica. Progresión. O sea, que se vuelve ya agudo en crónico. ¿Entienden o no? Entonces yo le puedo preguntar así en un caso, ¿ya? Por ejemplo, no sé, viene una paciente con inflamación de las articulaciones, con aumento de volumen de las articulaciones de las rodillas, de los tobillos y de las muñecas. Le hacen un estudio, bla, 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 le pueden diagnosticar artritis reumatoide, y le puedo pedir igual, ¿no? En este caso, las células predominantes son los polimorfos nucleares, con una historia de 2 meses de aumento de volumen. Le diagnostican la artritis reumatoide. ¿Qué es la artritis reumatoide? Una enfermedad autoinmune. ¿Qué inflamación será? ¿Aguda o crónica? Crónica. Les estoy poniendo. En este, proceso hay predominancia de células polimorfonucleares, ¿verdad? Falso. Falso. Las articulaciones de esta paciente recuperarán su función completa. No, todo eso puede decirse simplemente. ¿Por qué no recuperarían su función Porque completa? ¿qué va la inflamación crónica? Siempre ¿entendido? Así son los tipos de preguntas en todos los temas que hemos tenido. Y en la práctica van a ser así las 20 preguntas. Que ustedes tienen que aplicar. Yo no le voy a preguntar, pues dime la inflamación crónica. Así, es muy simple. Es muy simple porque ustedes tienen que aprender, porque el paciente, ¿cómo va? Es que no es porque le quiera molestar. El paciente no va a venir con un letrero acá diciéndole, tengo inflamación aguda, tengo inflamación crónica. ¿No le va a venir así o no? No, o sí. ¿Sí le va a venir así? No, ¿sí o no? No. Entonces ustedes tienen que saber. ¿Entienden? Tú le dirás, cuando es una persona con artritis, la señora te pregunte, doctor, ¿y cuando recibe tratamiento mi articulación será igual que antes? ¿Podré caminar igual que antes? Sí, probablemente podrá caminar. Pero probablemente su rango articular en algún momento no va a ser el mismo. Siempre va a progresar y va a ir disminuyendo. Ya no podrá abrir todo el codo así, quedará así, y tal vez si mientras más o menos se trata, pues quedará peor. Entonces, ¿por qué sabes eso? Porque sabes que eso va a suceder. ¿Entienden o no? Una persona joven puede tener artritis reumatoide. Artritis reumatoide juvenil, claro que sí. Pero eso es Ya. hereditario. ¿Ah? Es más Hay predisposición genética. Predisposición genética. A ver, chicos, entonces, seguimos. Entonces, ¿han entendido hasta ahí? Todavía hay más diferencias que podemos encontrar. ¿Y por qué yo les voy a preguntar? Porque se supone que inflamación es algo que tienen que saber. No le voy a preguntar nada que no tengan que saber. Siempre preguntar las cosas que tienen que saber sí o sí. Entonces, ahora, tienen ustedes que pensar, acá tienen que hacer bastante abstracción. No es lo mismo, dice que es más fácil imaginarse un pulmón, un corazón, imaginarse el neutrófilo y linfocitos en la mente. Ya, pero acá tienen que hacer esa idea. A ver, mire, esta es la piel. La piel. De hecho, ¿la piel qué cosa es? ¿Qué? La piel parte de qué sistema inmune es. Innato, es una barrera externa, es parte de mi inmunidad. Y les dije en la clase, miren, que la piel esté íntegra, no debería pasar nada. Nada.
Para que pase este germen tiene que haber habido una lesión, una solución de cáncer. La piel es sumamente perfecta en su protección, salvo que haya. En este caso una lesión y entonces está mal. Digamos que está ocurriendo en la piel del dedo gordo de mi pie derecho. Ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo las células de la sangre, las células que están circulando en la sangre de los glóbulos blancos, cómo saben que está ocurriendo esa lesión, o sea, esa inflamación, porque es una lesión, está ocurriendo inflamación en el dedo gordo de mi pie derecho? ¿Cómo saben mis monocitos, mis neutrófilos, que están circulando por mi torrente sanguíneo, que tienen que ir ahí? Por los factores de coagulación. De coagulación. ¿A qué se refiere? Cuando tienes una herida. Yo hago, claro, imagínense que esta herida es en el dedo gordo de mi pie derecho. Ah, por los ¿Cómo saben los neutrófilos, los monocitos de mi sangre, que tienen que ir a ese lugar? Porque tienen que ir a ese lugar, ¿no? Por los factores de coagulación. No. ¿Ah? Ah, pues pero ¿qué hacen eso? Pues ¿qué hacen? Es gracioso el Rafael. Ah, las dianas. No. ¿Por la citoquina? ¿Ah? ¿Por la citoquina? Estás por ahí. Es una citoquina, pero ¿cuál citoquina? Hay una citoquina que son de... Un pregunta exactamente teoría, ¿quién sabe? ¿No? Levante la mano. Es el último regalo. Tengo en la... Ah, nadie levanta la mano. ¿Ahí sabe o no? No, Por la célula presentadora antígeno. no. Ya ver. Hay una lesión acá dentro del microbio. Hay células centinelas que están circulando ahí como los vigilantes del vecindario y se dan cuenta. ¿Qué hace el vigilante del vecindario cuando ve que hay un ladrón ahí? ¿Que lo va a perseguir? ¿Cierra la puerta? ¿Ya? O si no, ¿qué está detrás? ¿Pero cómo se llama eso? Emite una alarma, ¿sí o no? Una alarma para que venga la policía o si alguien entra a la casa es una alarma. ¿Eso cómo se llama en inmunología? Quimiosinas. Quimiosinas. Se liberan quimiosinas. ¿Qué era la quimiosina? Les dije en la clase. Sustancias que atraen ¿a quién? A los glóbulos blancos, que atraen a los glóbulos blancos. Entonces, cuando hay esta lesión, estas células centinelas, mira aquí está, están liberando quimiosinas, es una señal química para que el leucocito que está circulando por la sangre en ese momento detecte, como la policía detecta la alarma y dice, hay un robo ahí. Listo, ¿y cómo sabe dónde es exactamente? ¿Cómo se dirige cuando escucha la alarma? ¿Cómo sabe en qué casa sucedió eso? ¿Cómo sabe a dónde dirigirse? Digamos que es una zona de puros edificios altos así. ¿Cómo sabes tú que es ya acá a 3 cuadras? ¿Por qué te guías? Porque el sonido va a ser más intenso, ¿dónde? Mientras más te acercas, Más intenso. más fuerte. Entonces igual acá, ¿cómo saber el neutrófilo, el monocito que está siguiendo el lugar, que está en el lugar correcto? Porque las quimiosinas serán más intensas, más cambiadas, ¿dónde habrá? En el lugar en donde se ha iniciado la inflamación. ¿Entienden o no? Sí. Entonces se dirigen por una gradiente química. Ah, ¿Entienden o no? Entonces miren acá, esto detecta la señal y van yendo hacia ahí. Pero ahora acá viene la otra pregunta. ¿Y cómo estos neutrófilos monocitos, cómo salen del vaso sanguíneo? ¿Cómo salen del vaso sanguíneo? Estoy acá, este es mi vaso sanguíneo, nosotros somos monocitos macrófagos y ya me llegó una señal del J106 que ahí algo está pasando. Podemos ir ahí. Hay una fiesta ahí, la fiesta todo el mundo. ¿Cómo salgo yo siendo un monocito, cómo salgo de los sanguíneos si no soy un endotelial? ¿Qué hago? ¿Destrozo la zona endotelial? ¿O se lo fagocitará la zona endotelial para que pase el monocito hacia el otro lado? ¿Sí? No. ¿Qué es que se lo fagocita para? ¿Está fagocitar ¿Ah? No, pero ¿cómo va a cruzar? Pues mira, las células, ustedes cuando tienen histología, van a aprender todos los sistemas integrantes están y el endotelio es similar. Está literalmente nada puede pasar por ahí. ¿Cómo pues? Rompo el tejido endotelial. No, Pero ¿cómo si están pegadas las dos células? ¿Cómo hago? por la... Entonces, a ver, esto es lo mismo que hemos hablado. Aquí está mire, la quimiosina y mire cómo sabe, detecta la señal. Y en ese lugar está más intenso. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que ver ahora es cómo ocurre ese proceso.
Y ese proceso se llama migración leucocitaria. Es decir, cómo los leucocitos migran desde la sangre hacia el lugar de la inflamación. ¿Me están entendiendo, no? Sí. Entonces, miren acá, ¿qué ha pasado? Se ha roto la célula endotelial. Miren. ¿Qué ha pasado aquí? Una pequeña injuria. Se han separado por un momento. Estas dos que están pegaditas dejaron un pequeño espacio abierto y el deposito es deformable, como las ratas que se meten debajo así. Se mete por ahí y sale. Entonces, eso también ocurre de una manera, señor. Porque tiene que saber exactamente dónde tiene que entrar. No va a ser que la operación es la fiesta es en el O y pasaron por acá, debe irme por lo más cerca de allá, no perder. Entonces, ¿qué ocurre acá? Y aquí el gráfico también es sumamente ilustrativo. Miren. Se liberaron las citoquinas, quimiosinas. Aquí están atrayendo, ya sonó la alarma, está sonando el sonido ahí. La sirena, y detectan los neutrófilos, en este caso neutrófilos, ¿ya? Porque son neutrófilos. ¿Qué ocurre? Mira, ¿qué cambia? ¿Qué notan acá entre estas células y estas células de acá? ¿Qué notan entre esta y esta? ¿Cuál? Todas son células endoteliales, ¿no? Esas planitas son células endoteliales. Ah, Pero es diferente, miren, entre esta y esta planita tienen a la P-selectina y a la... tiene un Selectina. receptor. ¿Qué quiere decir entonces? Que estas quimiosinas y estas citoquinas que se liberan en el momento en que ingresó el agente extraño, hubo la lesión, no solo esas señales sirven para llamar a los glóbulos blancos, sino también que al mismo tiempo activa el endotelio. O sea, este endotelio que está acá dormido, se activa. ¿Y qué significa que se activa? Que empieza a expresar en su superficie Receptor. moléculas de adhesión. De adhesión. ¿Por qué? Porque ahora eso, porque acá tiene que haber bastante abstracción de ustedes. ¿Cómo va a bajar su velocidad? El neutrófilo tiene toda velocidad por la sangre. En algún momento tienen que parar y cruzar por ahí. ¿Quién le va a hacer bajar, poner el freno para que baje? Es como ustedes están en la carretera y van a seguir para la playa de Venecia en vez de ir a la científica. ¿Siguen a toda velocidad? ¿No, sí o no? 500 metros antes, 500 metros antes, bajan su velocidad, se van hacia la derecha, hacia la izquierda y salen en la salida correcta. Igual acá. Entonces, ellos cómo van a bajar su velocidad. Como este endotelio empieza a producir moléculas de adhesión, digamos que le echamos un poquito de goma. Imaginen que ustedes tienen una pelota casi, sin nada, va a rodar Sí. recto hasta eso. Ahora imagina que le echen un poco de pegamento de la mitad del piso para allá y tira la pelota. Se va a quedar. En algún momento se va a detener, ¿sí o no? Igual acá. Va a sentir el llamado, como siente el llamado se va a pegar hacia la pared, digamos. Entonces me pego hasta aquí. Pero sigue, es lo que se llama marginación, se va hacia un lado. Pero como acá el endotelio ya está activado, tiene pega-pega, o sea, tiene moléculas de adhesión, que hacen contacto con las moléculas de adhesión del neutrófilo en este caso. Entonces empiezan a pegarse. Entonces el glóbulo blanco se marginó, se fue hacia un lado y luego empezó a lentificar su movimiento y luego empezó ya no a moverse tan rápido, sino a rodar lentamente hasta que finalmente se queda completamente pegado ahí. Ya se quedó completamente pegado, ya se quedó estacionado. ¿Quién hace eso? La combinación de las moléculas receptoras de adhesión del endotelio con las moléculas adhesión, los ligandos que están en el neutrófilo y en el monocito, que son las proteínas Shelley-Lewis, y que son las integrinas, y los receptores que son las selectinas y los ligandos de integrina. ¿Ya? Entonces finalmente este neutrófilo se quedó completamente estacionado. Llegó a la salida que va hacia la planta. Entonces, ¿qué va a hacer? En ese momento, en ese lugar, las células endoteliales que están cerca se abren un poquito y el neutrófilo pasa por ahí. Y este último proceso se llama transmigración. ¿Ya? Este último proceso se llama transmigración. Transmigración o también diaperesia. Entonces, la parte final de la migración leucocital. Se marginó, lentificó, rodó y finalmente hizo la transmigración. Y acá hay una molécula muy importante, miren, acá son ligandos y receptores son diferentes. ¿Sí
¿Sí o no? Ligandos y receptores son diferentes, ¿se dan cuenta o no? Pero miren en la transmigración. El ligando es igual que el receptor. ¿Se dan cuenta o no? El ligando es el mismo que el receptor. ¿Y qué molécula es? La molécula CD31. Es lo que se llama una interacción homotípica, porque la misma molécula es ligando y receptor al mismo tiempo. CD31 pK1. Entonces, esa molécula es la que permite, en este caso el neutrófilo, pueda atravesar a través del endotelio. ¿Entendido? Eso es importante. Claro que sí, chicos. ¿Alguna alteración de esto podrá provocar enfermedad? Sí. Sí. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo qué, por ejemplo? Si no tengo estos receptores, estos ligandos, Sí, ¿habrá enfermedad? Sí, Claro, si no tengo los receptores, la habrá molécula de la enfermedad. acción, ¿no? ¿Y qué podría pasar si no tengo esos receptores, esos ligandos? No van a poder pasar Ya, el pero epitelio. como consecuencia final, ¿cuál va a ser? No habrá defensa. Hay una infección ahí en la esquina. Y ahí están mis locuritos. ¿Podrán ir hacia allá? No habrá actividad inmunitaria. No, no va a haber, ¿no? Y los microbios harán lo que quieran ahí, ¿no? Y digamos que yo saco ese tejido lesionado, ¿no? Y hay una lesión ahí, se le ha hecho una herida y no mejor, y saben cuál es la causa. Le sacan, ¿qué encontrarán ahí? ¿Encontrarán monocitos neutrófilos? No encontrarán nada, o escasos, ¿por qué? Donde estén. Ahora que ustedes lleven histología, mire, presten atención a lo que les digo. Cuando lleven histología ahora, en su segundo módulo, en uno de las prácticas van a ver tejido inflamado. ¿Ya? Van a ver porque tienen que ver, en tejido conectivo tienen que ver célula gigante multinuclear. Y les van a dar un corte de tejido inflamado. Y ahí van a ver un montón de macrófagos, de linfocitos, un montón. Eso es lo que normalmente ocurre en neutrófilos, un montón. ¿Por qué? Porque cada vez que hay inflamación, ¿qué van a ir? Las glóbulos blancas a defenderse. Pero imagínense que en este caso yo tengo una enfermedad en la cual los linfocitos no pueden migrar, que estará destruido, pero no encontrarán mayor células inflamatorias. ¿Por qué? Porque no han podido migrar. ¿Entendió o no? Entonces, eso puede provocar enfermedad. ¿Le puedo preguntar? Claro que sí. ¿Ya? Aquí están nuevamente los pasos que les he dicho. Aquí está mucho más claro. Este cuadrito tiene que aprenderse porque puede, que depende del examen que les toque, que haga un caso clínico diferente. Pues solo son 4 preguntas de inflamación, ¿no? Entonces, puede que les toque un caso clínico de esto, ¿no? Entonces tienen que saber. Las selectinas, estos son los receptores que están en el sistema. Y estos son los ligandos que están en el neutrófilo y el monocito, ¿no? Las selectinas y las ICAM y los VK son los receptores, mientras que los neutrófilos tienen el NFA1 igual que el monocito, pero el monocito es el único que tiene el VDA4, entonces neglinas y el 1. Y aquí están bien claros los receptores. ¿Ya? Entonces yo les pongo alguna enfermedad, digamos, no sé, niños que tienen infección recurrente, bla, 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 y tienen una enfermedad de adicción leucocitaria con deficiencia, no sé, del VDA4. Ya sabrán deducir todo lo que significa eso. ¿Qué significa que tengo una deficiencia del VDA4? ¿Qué significa que tengo una deficiencia de esta molécula? Yo sé que se aprenden todas, no solamente estas de acá, ¿no? VDA4. Un receptor de células endoteliales. ¿Dónde está ese receptor? Este molécula. ¿En los monocitos solamente o los neutrófilos también? En las células endoteliales. Solo en los monocitos. Solo monocitos. 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 ¿Cuál es su receptor? El cáncer. Entonces, ¿qué habrá? ¿Los monocitos podrán migrar o no? No. No, no podrán. Entonces ya de ahí salen un montón de cosas que uno puede descubrir, ¿no? Entonces tiene que saberlo muy bien, ¿ya? Tiene que saberlo muy bien. Entonces, ellos tienen que saberlo muy bien. Esto es lo que les puede tocar, sí o no. Esto, bueno, esto acá y lo demás de acá que es. Esto acá que es simple también, son los pasos, ¿no? Y siempre saben que el último paso es la transmigración, ¿sí? Tienes que imaginarse como si fuera un carro. Baja su velocidad, rueda, se pega y luego pasa. ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué más? A ver. ¿Las quimiosinas qué cosa eran nuevamente? Moléculas quimio atrayentes, que atraen a los glóbulos blancos. Todas las quimiosinas siempre tienen esta nomenclatura. Que a veces vean CCL o CXL,
se refiere a una quimiosina. Y sus receptores son CSR o CXR. A ver, es un punto para el examen teórico. A ver, ¿quién lo encuentra? Levante la mano. ¿Dónde hemos hablado del CSR2? A ver, ¿ya? Los fagocitos mononucleados. ¿Qué cosa exactamente? Pues tienes que decirme. ¿Qué Exactamente. función tenía el CSR2? O sea, podía dividirse en dos partes el monocito, o bien podía ir al... Dos partes no dices, no. Tomar dos caminos. Los caminos, podía irse para la sangre y a los tejidos. Ya. En el caso de que se vaya a los tejidos son macrófagos residentes, Muy bien. y la idea de que son residentes es porque en su membrana, en la superficie, no tienen la proteína tanto CCR2 negativo y CCR262L negativo. Así es. Muy bien, Kevin, muy bien. Bien, junto. Entonces, una de las teorías de por qué los monocitos se convierten en macrófagos residentes porque son deficientes en CCR2. CCR2. Y ustedes se darían cuenta, ¿no? Porque ¿qué es el CCR2? Un receptor de quimiosinas. Entonces, si ese monocito no tiene receptor de quimiosinas, ¿acudirá al llamado de la inflamación? No. Entonces irá a vivir al cerebro. Muy bien, Kevin. Te ganaste tu punto. Ya tienes 0-1 en tu examen teórico. Sirve. Luego suma. No, ya no, solo es una pregunta por clase nomás. Luego suma. A ver, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? Yo cumplo mis palabras, no solo háganme acordarme. Ah, verdad. Yo cumplo mis palabras de lo que A ver, ¿qué otra cosa hay en inflamación? Ahora sí ya es una cosa tipo repaso, esta cosa acá, porque es cosa así. ¿Qué otra cosa hay en inflamación? ¿Qué otra cosa hay en inflamación? En inflamación va a haber un montón de ¿qué? De mediadores inflamatorios, ¿no? Que son moléculas que median o que son, determinan el proceso, los cambios que ocurren en el proceso inflamatorio. Una de esas moléculas importantes son estas, derivadas de los fosfolípidos de membrana. Cada vez que hay inflamación, o incluso en otros procesos, las células dan sus fosfolípidos, y esos fosfolípidos, por la fosfolipasa, se convierten en ácido araquidónico. Y del ácido araquidónico surgen todas estas moléculas que ya hemos visto, ¿sí o no? ¿En dónde lo hemos visto? Hemostasia. ¿Y dónde más? ¿Cuáles hemos visto en hemostasia? La prostaglandina, centroxano. ¿Cuál prostaglandina? La GI2. ¿GI2? No, Proteína I2. Ahí. Tromboxano. ¿Y dónde más hemos visto los otros mediadores? ¿Quién expuso en la clase anterior? ¿Se acuerdan de la práctica de hipersensibilidad tipo 1? ¿Quién expuso hipersensibilidad tipo 1? Yo me olvidé. ¿Recuerdan ustedes? No. Hipersensibilidad tipo 1. Fue el primer grupo. No, el segundo grupo. El último caso. El del maní, el que le dio choque anafiláctico. Ah, ¿Y se ok. acuerdan quiénes pusieron ya? Ahí hablamos de qué? De los leucotrienos que pusieron. Todas estas sustancias se conocen como eicosanoides. Los eicosanoides son derivados del ácido araquidónico. Son uno de los mediadores inflamatorios más importantes de ese proceso, chicos, ¿ya? No se olviden. No se olviden las funciones, ya lo hemos visto ya, tengo que volver a repetirles. Les mandé con sus delegadas, les envié un cuadrito ese día, creo en la tarde o... ¿Dónde está? ¿Se acuerdan que les dije que tenían que leer? Que les iba a hacer una pregunta en práctica. El cuadrito del dibujo del pavón, ¿sí o no? ¿Recuerdan que les dije eso o no? Una semana pasada ya se olvidaron ya. Les dije que les iba a tomar una pregunta de ese dibujo del pavón de hipersensibilidad tipo 1, donde está el pulmón, el vaso sanguíneo, y estaban las moléculas que producían todos los cambios. ¿Recuerdan o no? ¿No recuerdan, Ronaldo? Sí. Sí dije, ya se olvidaron. Lo peor es que en vez de darme la contra, hacen todo lo que yo pienso que va a suceder. Que se van a olvidar a la semana siguiente. Todo. ¿Les dije o no les dije? Tenían que abrir ese cuadro. Yo me acuerdo. Ese gráfico, les dije, hay un gráfico del pavón donde está en hipersensibilidad tipo 1, están todos los órganos y están las sustancias que provocan los síntomas. Que no está explícito, pero digamos en orden. Entonces, yo les he encontrado una tabla, les he mandado con sus delegadas con Mireille y con Cielo, les he enviado una tabla dice, creo que es el 15.2, es el cuadro 15.2, se tiene en el WhatsApp. Pero está más clarito ya, para que ya no
ya no tengan que deducir, entonces dice bien claro, leucotrieno produce tal cosa, histamina produce tal cosa. Ya, con que se aprendan ese cuadrito les voy a preguntar. Ay chicos, ustedes son tercos, Dios mío. Uno los quiere ayudar y ustedes en vez de... se olvidan todo al día siguiente. Yo me acordaba del R. Déjame la contra, acuérdense todo, háganme quedar mal a mí, ¿no? Les digo algo y se olvidan. No, bro. Y siempre digo, se van a olvidar la siguiente semana y miren. Ahí es. Recién lo está revisando, Ru. Recién, en este momento. Ahí están todas las funciones, ¿no? Ahí están todas las funciones que hemos visto, más dilatación, más competición, quién provoca eso, Profe, el óxido nítrico la piel, quién provoca, dime. El óxido nítrico también sirve como mediador. A eso me debe, pero son de otro tipo. Ah, ok. Por ejemplo, esto van a ver en farmacología una y otra vez, porque todos los analgésicos que ustedes toman, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, todos actúan en esta vía. ¿Por qué? Porque estas sustancias, aparte de inflamación, también son mediadores del dolor también. La aspirina, profe, inhibía la enzima cicloxigenasa 1. Entonces, eso lo tienen que aprendérselo así, a revés de derecho. ¿Qué más acá? Ese cuadrito tienen que estar bien. A ver, ¿por qué tienen que aprenderse ese cuadrito? Porque en este cuadrito hay otra diferencia entre ¿qué? Inflamación aguda e inflamación crónica. ¿Qué nos dice este cuadrito? Las principales citoquinas de la inflamación aguda y las principales citoquinas de la inflamación crónica. ¿Cuáles son las principales de la inflamación aguda? Factor tumoral, interleuquina 6, quimiosina, interleuquina 17. Y en la crónica, la dosis, interferón gamma, vitamina 17. Entonces, también esa misma pregunta que les hice al inicio, yo les podría poner una alternativa. En esta paciente, la niña que tenía la neumonía bacteriana, las citoquinas predominantes son la interleuquina 1 y el interferón gamma. ¿Verdadero o falso? Que tenía infección bacteriana. Ajá. La 1 y ¿cuál más? Interferón gamma. Falso. Una es verdadera, pero la otra no. Ya, por si acaso, a mí me gusta hacer preguntas así. No, Mis claves siempre tienen dos partes, una parte verdadera y una parte falsa, o las dos falsas. No, profe. Muy chistoso, no. Así disminuyo la posibilidad de aceptar simplemente por suerte. No, profe. Suerte sí existe, profe. No, yo elimino la suerte. No, profe. ¿Por qué, profe? No se olvide. Estoy dando las fijas solamente. ¿Ya son ya es la hora de tu visita? No, todavía falta. No falta. No, es que como son 10 minutos. Pero 8:20. Ah, ok. 8:20, Estoy guardando mi calculadora. Ah, ya. Entonces ya, listo, ya es como un repaso, chicos, acá vamos a correr, a ver. Los PAN, los DAN, ¿qué cosa eran? Proteínas de la Patrones moleculares asociados a patógenos o a daños. ¿Cuáles son las dos características fundamentales de los PAN y de los DAN? De los PANs. Hay dos características. ¿Cuáles son? que son Tiene que ser vitales para la vida ¿Sí? ¿Qué más? Así es, que solo estén en el microorganismo, pero no en el... Muy bien, sí han leído, muy bien. Entonces, nuevamente, aquí la pregunta. A ver. Tengo aquí mi bacteria, ¿no? Que tiene un lipopolisacárido, y acá tengo un neutrófilo. Ese neutrófilo, ¿cómo va a reconocer ese lipopolisacárido de la pared de esa bacteria? A través de los... ¿El lipopolisacárido qué sería? Un pan. ¿Y el receptor que lo reconoce cómo se llama? Receptor de reconocimiento de patrón. Lo reconoce y se une ahí. ¿Y eso es todo? Solamente los puede fagocitar, nada más. Depende del receptor. Recuerden que hay receptores de reconocimiento de patrones que son 13, no son secretados que están circulando la sangre. Hay fagocíticos. ¿Qué significa eso? Que cuando se unen induce la fagocitosis. Y hay otros que son de señalización intracelular, de señalización, ¿no? ¿Qué significa? Que cuando se une el PAN o el DAN al receptor, que va a haber una señalización intracelular. ¿Y por qué es importante eso? Nuevamente, el ejemplo que vimos de la lesión de la piel. Entró aquí el patógeno, lo reconoció este leucocito, este neutrófilo. ¿Y listo? Si se lo come no pasa nada, ¿no?
Pero si se unió a un receptor, a otro tipo de receptor, ¿cómo este leucocito le va a pasar la voz a los demás? Porque ¿cómo fue que le liberó las miocinas a las citoquinas? Allí comienza a pensar. Porque hemos hablado que entró el patógeno y hay unas células centinelas, que pueden ser células del sistema inmune, que detectan a eso y envían la señal. Pero que, o sea, lo detectan y empiezan a gritar. No. Tienen que empezar a secretar eso. Entonces, ¿eso qué significa? Que esta unión, muy probablemente, ¿qué hace? Induzca a que esta célula, neutrófilo monocito o basófilo, empiece a secretar sus citoquinas. ¿Entienden? Entonces, dentro de ese receptor de señalización intracelular, como los receptores tipo TOR, tipo NOT, esos receptores nos permiten que muchas veces los glóbulos blancos emitan señales inmunológicas que son a través de la citoquina. Y uno de esos receptores muy importantes es el receptor tipo NOT. Receptor tipo NOT, N o D. ¿Ya? O lo van a ver NLR, que significa receptor tipo NOT. NOT Light Receptor. ¿Sí? ¿Por qué es importante el receptor tipo NOT? Sobre todo el NLRP3. ¿Por qué? Porque ha sido muy estudiado y ese receptor tipo NOT, muchos receptores tipo NOT se unen con otras proteínas adaptadoras y con una proenzima llamada caspasa 1, proenzima con el fin de formar esta estructura gigante, que es un complejo de multiproteínas, que se llama inflamosoma. Inflamosoma. ¿Y por qué son importantes los inflamosomas? Porque los inflamosomas van a traducir esa señal del contacto del agente patógeno o de cualquier lesión que esté ocurriendo en ese momento, y esa célula va a empezar a secretar ¿qué cosa? Interleuquina 1, interleuquina 18. ¿Por qué? Porque este complejo proteico lo que hace es activar esta enzima. La caspasa 1 está inactiva. Cuando se forma este complejo y entra en contacto, ya sea con un agente patógeno, con un daño celular, o sea, con PAN o con un GAN, inmediatamente la caspasa 1 se activa y la caspasa 1 activa la interleuquina 1 y interleuquina 18. ¿Y qué es la interleuquina 1? Acabamos de hablar hace unos minutos. Es un mediador inflamatorio de la inflamación. ¿Entendido? Entonces, es así como ocurre. Y ese inflamosoma es muy importante porque es ese inflamosoma más estudiado, porque es no la causa, pero de las hipótesis más estudiadas de causante de muchas enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, por ejemplo. Está presente ese inflamosoma y en otras enfermedades inflamatorias también. En el cerebro. ¿El delivery también? Entonces, aquí están los tipos de receptores citosólicos, como el NOT, como el RIS, como el ARIS, como el receptor citosólico de ADN, o los TOL. Las diferencias es que los TOL, siempre acuérdense, los TOL, miren, los TOL siempre están pegados a las membranas, ya sea membrana de la célula o membrana de los endosomas. No tienen que aprenderse cuál es su esto, no les voy a preguntar, por eso no tiene mucho sentido. Pero al menos saber esa diferencia, sí, ¿no? ¿Dónde están localizados los TOL y los no están localizados? Nuevamente aquí, ¿qué ven ustedes aquí? Ven el inflamosoma NLRP3, ahí están sus componentes y cómo la caspasa inactiva se convierte en caspasa activa. Entonces, el inflamosoma finalmente, ¿qué cosa es? ¿Cuál sería su consecuencia fisiológica final? ¿Qué produce ese inflamosoma? ¿Produce? ¿Es proinflamatorio o es antiinflamatorio? Proinflamatorio, porque produce interleuquina 1, es proinflamatorio. Acá hay otra forma, mira, los TOL, en vez de producir interleuquina, lo que producen son interferones, que son más, o también algunos que son más agentes antivirales, ¿no? Agentes antivirales. Entonces, cada receptor de señalización, como los TOL, los NOR, los RIC, tiene una vía de señalización diferente y también da secreción o la producción de citoquinas diferentes, ya con diferentes funciones. Eso tienen que saber porque lo hemos mencionado un montón de veces, es porque puede venir en el examen, ¿no? Y finalmente vamos al monocito, ¿ya? Al monocito. El monocito, el macrófago, que es la célula de qué inflamación, ¿me da? ¿Alguna por ahí?
El monocito macrófago es la célula principal de qué inflamación. Aguda o crónica. Crónica. Crónica, señor, crónica. ¿Ya? De inflamación crónica. Se activa igual que el neutrófilo. ¿Ya? No hay ningún problema, pero la particularidad del macrófago es que también tiene la especie reactiva de oxígeno, pero acá sí tiene algo que no tiene mucho el neutrófilo, lo que tú mencionaste. Produce especie reactiva del óxido nítrico. Del óxido nítrico como el óxido nitrito, por ejemplo. ¿Ya? No sé si ese dice o Eso es importante. yo pegó hace 2 años. O 1 año. No, 2 años. No se olviden, chicos, ¿no? Y entonces nuevamente acá, esto también es importante, aquí recuerdo, porque ya lo hemos dicho en Nata, pero aquí está mucho más claro. ¿Cuál es la diferencia entre el macrófago M1 y M2? A ver, Camila Milén. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe la diferencia entre el macrófago M1 y M2? No ves tu cuaderno, pues Kevin, tienes que saberlo ya. Si no, El macrófago M2 es más especializado. El M1 no está diferenciado y el M2 sí está diferenciado. muy bien. ¿Cuál es inflamatorio? El Así es, el M1 es inflamatorio y el M2 es antiinflamatorio. El M1 se activa por la vía clásica de activación del macrófago y el M2 se activa por la vía alternativa de activación del macrófago. Entonces, ¿qué sucede? Acá una lesión. Usted tiene que empezar a pensar. Silencio, ingresar patógeno. ¿Qué necesito yo que haga mi macrófago en ese momento? Si está ingresando el agente extraño, ¿que combata con él o que más bien inhiba la respuesta? Que secrete. Que se enfrente, ¿sí o no? Entonces, ¿quién tiene que activar el macrófago M1 primero? Porque necesito que genere una respuesta. ¿Se dan cuenta? El macrófago M1 produce citoquinas inflamatorias, especie reactivas de oxígeno, de óxido nítrico, todo lo que produce inflamación. ¿Quién lo activa? Los TH1. ¿No recuerden cuáles eran los TH1? Los TH1 que eran los clásicos linfocitos que producían la inflamación, que combatían a los patógenos intracelulares. Pero ¿qué sucede? Luego que el macrófago M1 combatió ese patógeno y ya el patógeno se destruyó por completo, pero todas las células, los leucocitos que están ahí en el tejido siguen haciendo su fiesta, están tan hiperactivos que no se dan cuenta y siguen rompiendo la casa. Hay diversidad que detenerse. Entonces, el mismo tejido que está sintiendo las causas de esa locura de esos leucocitos manda señales y dice: por favor, ayúdenme a sacar tus leucocitos, se han vuelto locos, ya mataron a la bacteria, pero siguen rompiendo todo. Manda sus alarminas y activan a todos los inhibidores, digamos a los linfocitos que tienen una función más inhibitoria, como el TH2. ¿Qué hacen ellos? A través de las interleuquinas hacen que el macrófago se active ya no en M1, sino en el macrófago M2. Y el M2 que tiene, junto con M2, que es igual que el regulador, o casi son la misma cosa, tienen citoquinas inflamatorias, como la interleuquina 10, el factor de transformante beta, que son citoquinas inhibitorias. Y además también tiene factores de crecimiento que permiten que cosas, la reparación de ese tejido dañado. Entonces tiene que haber siempre esa secuencia. Igual como cuando hablamos de los T reguladores. ¿Recuerdan los T reguladores o no? También los T reguladores se tienen que activar en el momento exacto. No antes, no mucho antes, ni tampoco muy tarde. Porque si no hay problema. Tienen la misma función. La misma función. Y luego, bueno, ya son cosas que hemos visto en innata, como el complemento. ¿Cuáles son las 3 vías del complemento? Clásica, alternativa y de la lepina. Jimena y Yamil. ¿Cuáles son las 3 funciones del complemento? Están ahí, ¿no? Ya tienes ni siquiera que buscar en tu cuaderno. ¿Cuáles son las 3 funciones del complemento? Vamos, Jimenita, vamos.
Lisis. ¿Quién hace la lisis? El C5B, complejo ataque neutral. C5B, 6, 7, 8, 9. Fagocitosis a través de la oxonización, el C3B. Y inflamación, ¿por qué? Porque el C5A y el C3A, ¿qué son? ¿Qué son el C5A y el C3A? Si promueven inflamación, ¿qué son? Quimiosinas, son quimios. Acuérdense, la guía lo hemos hecho en teoría. ¿Cuál es la convertasa de la vía clásica, la convertasa de la vía alternativa, la convertasa de la vía electina? De hecho, que eso les voy a preguntar. Les voy a preguntar hoy día, su pasito también. Ahorita te voy a hacer mi pasito, gordito. No te estreses. Y entonces, ¿qué vamos a ver acá? Lo que van a poner ya sus compañeros, quizás que me toque poner el caso 2. Quieren una para el caso turno. ¿Qué son estas moléculas que están en rojo? Silencio, silencio y silencio. ¿Qué les ha pasado? Ustedes se han vuelto muy habladores últimamente, ¿eh? Así no se portaban antes. ¿Qué son esas moléculas que están en rojo? Son inhibidores, son moléculas reguladoras del complemento. Porque el complemento también tiene que tener una regulación. ¿El complemento se puede activar? ¿Podría activarse en una célula normal o no? ¿El complemento se puede activar en una célula normal? Sí. ¿Por qué vía, Rafael? ¿Ah? ¿Por qué no podría? La de ataque ¿Por qué vía podría activarse en una célula sana? por la clase. ¿Las células sanas tienen anticuerpos pegados a su superficie? No. La de ataque membrana. ¿Por qué vía? La vía, Fabián, vía. ¿Por qué vía se podría activar el complemento en una célula sana? Eso lo voy a poner en el caso 2, deberían de responderme yo la pregunta. ¿Extrínseca? ¿Qué vía extrínseca? ¿Ah? ¿Qué intrínseca? No, vía del complemento, mi estimada Mireia. Fagocitosis. Vía del complemento. ¿Cuál de las vías, pues? Vía terminal. Alternativa, de hecho que la alternativa, porque ¿qué necesitas por alternativa? No necesitas nada, solamente, ¿quién lo dijo? Brian. Los dos. Simplemente el C3 se rompe solito, un hidrólisis espontánea y se pega a la membrana. En la vía alternativa no necesitas nada, en la vía clásica tiene que haber un anticuerpo. Las células normales tienen anticuerpo. En la vía de la lectina son las células que tienen manosa. La célula humana no tiene manosa en la superficie. Solamente se activa, se puede activar por la vía alternativa. Eso puede ocurrir. Es por eso que las células humanas, para que no se active de manera accidental, ¿qué tienen? Estos reguladores. ¿Entienden? Estos reguladores. El C55, el C59 principalmente, que lo van a hablar el día de hoy. La vía clásica, sí, hay. En la vía clásica también había, pero en la vía clásica no se va a activar con un ser humano. Salvo que tengamos una enfermedad, como lo que vimos en la práctica pasada de la eritroblastosis, que estaba el anticuerpo pegado al dedo rojo. Entonces ahí se puede activar la vía clásica del complemento. Entonces el C55 inhibe a la formación de la C3 convertasa y el C59 inhibe la formación de ataque de membrana, pero no solo ella, también el CFHR1, Kevin, Brian van a salir afuera, siguen haciendo cosas. La clusterina y la vitronexina también son mencionadas. También hay un inhibidor muy importante que es el C1 inhibidor. Si se llama C1 inhibidor, ¿qué cosa inhibe? Al C1. ¿Ya? Y esa deficiencia de ese inhibidor produce una enfermedad llamada angioedema hereditaria. Angioedema hereditaria es una enfermedad que se produce por una deficiencia del inhibidor del C1. No se olviden lo que les estoy diciendo. Luego ya esto de acá es puro repaso de la inmunidad, porque es como un pequeño repaso, porque son cosas que ustedes ya han visto, porque en la inflamación, ¿quién va a participar? Todas las células del sistema inmune. No se olviden que hay inmunidad humoral, inmunidad celular, que ya hemos visto, las funciones de los anticuerpos, que también hemos visto, no se olviden, está en el video, ¿ya? El anticuerpo, que es la molécula efectora de la inmunidad humoral, silencio, bloquea a los microbios, a la toxina, induce la fagocitosis. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina también es una opsonina. ¿Qué es una opsonina? Acá te queda. ¿Por qué la inmunoglobulina es una opsonina? ¿Qué es una opsonina? ¿Qué es una opsonina? A ver,
¿Qué es una oxonina? Chicos, están muy mal, chicos, ¿ah? Dime, pues. Factores que estimulan la fagocitosis. No, ya, pero ¿cómo? Pues, pero exactamente cuál es su función. La oxonina es una molécula que facilita el reconocimiento de un agente extraño, ¿no? Yo voy y digo, Fabián es un ladrón, soy una oxonina. Va a ir a por sí, va a estar a fácil. ¿Entiendes? La inmunoglobulina se pega al patógeno y el neutrófilo silencio. Y el mundo se va a decir, ah, esa inmunoglobulina está pegada a ese patógeno. Ese es malo, lo voy a comprar. ¿Entiendes? ¿Qué es que me enseña? Atrae, es una molécula que atrae, los llama para hacer lo que sea. El otro va a facilitar el reconocimiento. Como dice, pongo el letrero ahí, estudiante de la científica. Todos saben, así que no digas nada, y dicen tu frente pegada científica. ¿Se entiende o no? A ver, ya mejor no les pregunto porque voy a renegar más. ¿Recuerdan ustedes cómo se activaban las células NK? A ver, Kelly, ¿cómo matan las células NK? Lo hemos visto, ¿ah? Es lo que mata a donde NK o no es que sea No. ¿Cómo matan las células NK? ¿Cómo matan los linfocitos T citotóxicos? Ya no voy a decir nada. No, te estoy preguntando cómo matan, no estoy preguntando qué. ¿Cómo matan las linfocitos T citotóxicos? ¿Cómo matan? ¿Cómo matan a una célula? ¿Cómo lo matan? ¿Cómo lo matan? ¿Le tiran un disparo? ¿Qué hacen? ¿Lo ahorcan? ¿Cómo lo matan? a través de los anticuerpos. ¿Ah? A través de los A través de las perforinas y las enzimas. A través de las perforinas y las enzimas. ¿Y cómo matan? Nosotros me estabas diciendo, me estabas hablando de cualquier cosa menos de eso de ahí. La pregunta es, ¿cómo matan? Pero dime, ¿cómo lo matan? Claro, que tienen perforinas, ¿sí? Sí, porque no tienen enzimas, ¿no? No tienen velocidades, no tienen lactoferrina, los gránulos de la... Entonces tienes que especificar la sustancia que tienen. ¿Cómo matan las células NK? Igual también a través de los gránulos que liberan que tienen perforinas, ¿sí? Encima les he dicho la clase de inmunidad innata. Las perforinas no pueden ser consideradas como anticuerpos del NK. Es una sustancia que destruye el estómago. ¿Cómo se activan las células NK? ¿Cómo la célula NK sabe que tiene que matar a esas células? Dije en la clase de innato, hasta le hice una pizarra sobre eso. ¿Han visto? ¿Cuántos acá sean sinceros? ¿Han visto la clase de inmunidad innata? ¿Cuántos han visto? Levanten la mano. Yo vi la mitad. Esa clase la hemos hecho el 5 de mayo. ¿Quién estamos hoy? 19. Ahora ya, bueno, como yo siempre les he dicho, ya, ustedes ya, el día que ingresaron a la universidad, así tuvieran 16 años, 15 años, tienen que comportarse como ya es responsabilidad de ustedes. Si ustedes no quieren avanzar, no quieren ver, ya no. Tienen que hacer porque les gusta. Si les gusta la carrera va a ser así siempre. O sea, no vayan a esperar que en segundo año va a cambiar todo, en tercer año va a ser más fácil. Siempre, hasta cuando sean, ya amigos, ustedes tienen que seguir leyendo y leyendo. Entonces, pues, vamos a avanzar al siguiente, porque si no, no se olviden de leer también los subtipos de linfocitos T que hemos conversado. ¿Ya? Hay varios subtipos de linfocitos B. Hay dos principales que tienen que saber la diferencia, el B1 y el B2, que está en la clase de inmunidad adaptativa. La diferencia entre el B1 y el B2 es que los linfocitos B1 son los linfocitos B más primitivos. Son los linfocitos más primitivos. Y tienen una particularidad. Ustedes recuerdan, bueno, no han visto la clase, menos han visto esa clase. Los linfocitos B, cuando se activan en los ganglios linfáticos, necesitan, casi siempre, la gran mayoría necesitan que lo ayude a activarse el linfocito T helper, que estoy cooperando. Pero los B1 tienen la particularidad que hacen unos linfocitos primitivos y que solo viven en la pleura, o sea, en el pulmón, en las células del pulmón, del abdomen. Y en el vaso, ellos son independientes del linfocito B. O sea, hacen su función, así esté o no esté el linfocito B. ¿Entiendes? Se activan, tiene un antígeno, inmediatamente lo detectan. No necesitan el linfocito B. ¿Entendido? En cambio, los linfocitos B2, que son los más abundantes,
esos linfocitos sí requieren en su gran mayoría que esté linfocito T para que se pueda activar. ¿Cuál T? No el T citotóxico, lógico. T helper, o sea, el TCD4. ¿Entendido? ¿Ya? Esa es la diferencia. Y la otra diferencia es que los B1 usualmente suelen producir inmunoglobulina M. Inmunoglobulina. Estas funciones yo las he escrito en una pizarra, pero si ustedes ven la clase 6, en la clase 6 hay un cuadrito amarillo de una diapositiva que está mucho más resumido, donde están las funciones principales de las inmunoglobulinas. Eso apréndanse. Y finalmente, vamos a ver algo de tolerancia. Fabián, ya para que dé su pasito. Siéntate acá. Tienes 10 minutos para meter a tercera. ¿Hermano? No, aquí tiene 10 minutos para meter. Bien, ¿ah? Entonces, ¿qué es inmunotolerancia? ¿Qué es inmunotolerancia? ¿Por qué tenemos que hablar de inmunotolerancia? Porque dijimos que todos los linfocitos que hemos visto cuando hablamos la clase pasada, lo que hablamos de selección negativa y positiva, eso es un mecanismo de tolerancia. Porque ¿qué es la tolerancia? Es el proceso por el cual se van a detectar y eliminar o suprimir lo que sea, erradicar cualquier linfocito reactivo, o sea, que responda a nuestro propio cuerpo. ¿También hay que ir por eso? Entonces, ese fenómeno se llama inmunotolerancia. Entonces, la inmunotolerancia ocurre en dos lugares. Puede ser central o puede ser periférica. La central, ¿dónde ocurre? Lo que hemos visto en la clase anterior. En el timo y en la médula ósea. Mientras que la tolerancia periférica ocurre en todo el resto de órganos linfáticos, en todo el resto de órganos linfáticos. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Entendido, sí o no? Diferencia de tolerancia central y periférica. ¿Entendido? ¿Entendido o no? Central, ¿dónde ocurre? En médula ósea y timo. ¿De qué linfocito será en el timo? ¿Del linfocito T? ¿Y de qué linfocito será en la médula ósea? Del linfocito D. Mira, no sé si es. Y tienen que conversar ahí, pero no bajo. El linfocito B, ¿entendido? Entonces, chicos, a ver, ¿cuál es el mecanismo de tolerancia principal? Lo vimos en la clase anterior también. Si encuentro una célula reactiva, ¿qué va a hacer el timo? O la médula ósea lo va a eliminar. Pero recuerden que en la clase anterior había una excepción. Les dije, como que no, acá en esta parte de la pizarra. ¿Cuál era la excepción? Que se formaban los linfocitos T reguladores. Los T reguladores. Entonces, eso es una excepción a esta regla que se ha muerto, que se ha eliminado, es que se formen los T reguladores. Entonces, la formación de T reguladores es un mecanismo de tolerancia de los linfocitos T, pero de la tolerancia central. Y también hay una excepción a la regla, que es en los linfocitos B. ¿Dónde ocurre la tolerancia de los linfocitos B? En la médula ósea. ¿Cuál es? La edición del receptor. ¿Qué significa eso? Lo van a ver en la clase, pero como no lo han visto para que entiendan. Yo tengo acá mi linfocito B. El linfocito B tiene en su superficie un receptor de inmunoglobulina. ¿Qué pasa? Si esta célula B, este linfocito B, reconoce a un antígeno propio y se lo quiere comer, en teoría esta célula debería ser eliminada. Pero ¿cuál es la excepción? A algunos linfocitos, la médula ósea le va a dar la chance de que sobrevivan. Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando cambie este receptor. Entonces, ¿qué va a hacer este linfocito? Dice, oye, ya tengo chance de que sobrevivas. Pero cambia el receptor. Este linfocito internaliza el receptor nuevamente y procesa uno nuevo y sale otro linfocito, digamos, ya con un receptor color azul. ¿Ya? Y eso se llama edición del receptor. Digamos que este linfocito, este receptor no reconoce al antígeno propio, entonces está check, entonces puede ir. Ese proceso se llama edición del receptor. Así como hay una excepción en los linfocitos T, también la excepción en los linfocitos B a nivel central, chicos, escuchen. A nivel central es la edición del receptor. ¿Está bien claro ahí? Son los linfocitos B, son los linfocitos B. ¿Has leído bien, no? Sí. Bueno, si te has apurado para tu examen.
Entonces no se olviden, esa es la diferencia. Pero miren, si ustedes se dan cuenta, en la tolerancia periférica, no solo, ¿cuál es igual? ¿Cuál mecanismo es igual en tolerancia central y periférica? La apoptosis, o sea, la eliminación. Pero en la tolerancia periférica hay otros mecanismos diferentes. ¿Cuáles son? La anergia, ¿y qué más? Supresión. La supresión. ¿Y qué es la anergia? La anergia es, por ejemplo, yo soy un asesino, soy un infector reactivo, quiero matar a alguien, pero me cortan las manos y las piernas. ¿Podré hacer algo? No. No. Ah, ok. Con la cabeza dice, me tendría que acercar demasiado, ¿no? Entonces, eso es la anergia. El linfocito está ahí reactivo. Mire, pero le han quitado todos sus bracitos. Entonces, por más que lo vea, no sé, a un hepatocito con ganas, con odio y quiera hacerle algo, no le va a hacer absolutamente nada. Eso se llama anergia. ¿Entendido? Esa anergia es que el linfocito queda completamente inutilizado. Mientras que la supresión, yo envío señales para que el linfocito no pueda ejercer su función. No le quito, simplemente lo suprimo a través de proteínas. ¿Y quién hace eso? ¿Quién me ayuda a hacer eso? El linfocito T regulador que se formó en la tolerancia central. ¿Ya? Son diferentes. Escucha alergia ahí. Anergia. Y entonces, ¿por qué es importante la anergia, chicos? ¿Por qué es importante la anergia? Porque el proceso de anergia depende de estas dos moléculas. ¿Ya? Esto tienen que aprenderse sí o sí, chicos, porque es muy importante. Estas dos moléculas son los que posibilitan la anergia en un linfocito. ¿Ya? El linfocito, recuerda que se activa, ¿sí o no? ¿Cómo se activa el linfocito? ¿Cuál es la primera señal para que se active un linfocito? El receptor tiene que reconocer el antígeno. ¿Cuál es la segunda señal? Dije, esa es la receptora de antígeno que tiene que tener aparte del antígeno coestimulador. ¿Y cuál era lo último? Que esa célula receptora de antígeno que tiene que botar citoquina. Entonces, aquí ocurre lo mismo, pero miren qué interesante. Miren lo que hace el CTLA4. Acá el B7 es una molécula coestimuladora. Y el B7 debería unirse al CD28. Eso es lo que ocurre normalmente. Para que ese linfocito que esté anaranjado se active, ya lo presentó el antígeno, pero el B7 tiene que unirse al CD28. ¿Qué hace el CTLA4? Se mete en el lugar del CD28, lo bota al CD28, agarra el coestimulador y se lo come. Y por lo tanto, este linfocito no se va a poder activar. ¿Entienden o no? Es como que yo tuviera un enchufe como este, ¿no? Para que funcione, ¿qué necesito? Que las dos clavijas se ingresen a la toma corriente. ¿Qué hace el CTLA4? Le come la clavija. Por más que yo le enchufe, ¿pasará energía? No va a pasar electricidad. ¿Entendido? Eso hace el CTLA4. El CTLA4 se come el B7, que es el coestimulador. ¿Ya? Entonces es una manera en cómo inutiliza el linfocito y este va a quedar alérgico, porque no se va a poder activar. ¿Qué hace el PD1? Que es la otra molécula que produce eso. ¿Qué hace el PD1? Miren, el PD1, acá ocurre todo normal, miren, el B7, el coestimulador, se une a su receptor, el TCR se está con el antígeno, todo está perfecto. Pero al mismo tiempo, esta célula está expresando el ligando del PD1 y el PD1 se está activando. ¿Y qué hace el PD1? Por debajo, o sea, dentro de la célula, bloquea las dos señales. Miren, bloquea la señal del TCR y bloquea la señal del coestimulador. Es decir, yo puedo tener este enchufe y el cable está roto por dentro. Yo puedo enchufar y digo, ¿qué pasa? Que no pasa energía. Porque probablemente por dentro se han roto los cables. ¿Entendido? Igual ahí. Todo por afuera parece que estuviera perfecto. Se unió con el coestimulador, el TCR, todo. Pero la energía no pasa o la activación no sucede. ¿Por qué? Porque el PD1 está bloqueando esas señales. ¿Entendido? ¿Entendido, chicos, o no? ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante? Dirán ustedes, eso me habla tonterías usted. ¿Por qué es importante? ¿Qué sucedería si eso ocurre? Eso va a ocurrir de manera normal, ¿para qué? Para eliminar a los linfocitos reactivos. Pero ¿qué pasaría si eso ocurre de manera anómala? Si yo tengo mucho CTLA4, mucho PD1 en mi linfocito, ¿mis linfocitos se van a activar?
No, van a quedar inactivos. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque dentro de la patogenia de los tumores, de los cánceres, una de las cosas que hacen las células tumorales para escaparse del control del sistema inmune es hacer que expresen gran cantidad de CTLA4 y PD1. De modo que esos linfocitos T citotóxicos que iban a comerse la célula tumoral quedan inactivados. Inactivadas y no pueden hacer absolutamente nada. ¿Entienden? Así como hay un montón de virus, VARS, los virus, todos esos virus que se unen al núcleo de la célula, también hacen que las células produzcan algunas CTLA4 PD1 para que no se inactiven y no terminen eliminando a la célula infectada. ¿Entienden o no? Sí. Entonces, ¿qué hace? Eso es lo normal, pero los agentes patógenos, incluso las células tumorales malas del propio cuerpo, utilizan nuestros propios mecanismos ¿para qué? Para poder escapar del control del sistema inmune. ¿Entienden? ¿Han entendido o no? Ya chicos, por eso es importante que lo sepan. Porque muchas células y muchos agentes infecciosos, muchos tumores utilizan esos mecanismos, nuestros mecanismos, que funcionan normalmente para poder escaparse del control. Y ahí tampoco puede hacer nada la... Sí, hay medicinas que, por ejemplo, bloquean estos receptores. Ah. Y ya no pasa. Y el linfoma es activo normalmente. Y la P53 no tiene nada que ver ahí, La ¿verdad? P53 es un oncogén, es diferente. Ah, eso no tiene nada que ver con tumores. Es un oncogén. O sea, es un gen que activa el es un gen oncogénico que Y tumores aquí no... estamos hablando de cómo este inmune de control. Ah, ya. No, el P53 es un gen que activa los genes tumorales. Activa un gen que puede activar la proliferación. Ah, yo Aquí pensé está que... hablando del control. Yo, Que pe- también, yo pensé que los desactivaba células, o sea, que las apagaba. Que las... es que todo tiene un control. No basta. Tú puedes tener una mutación en el P53, eso es, mucha gente lo tiene. No significa que entonces gente sea memorias. Tiene que ocurrir más cosas al mismo tiempo. O sea, pero en esos tumores no tiene nada que ver la P53, eso es otro ¿En tema, cuál? ¿no? Muchos tumores tienen que ver P53, en muchos. Y está involucrado con ellos, con... No, pero puede haber una alteración al mismo tiempo de eso. A ver, ¿Sí? en cualquier cáncer no basta con que tú tengas el gen alterado. Algo más tiene que ocurrir. ¿Cuál es eso más que tiene que ocurrir? Una mutación nueva tal vez, que hace que la célula se escape del control. O un problema inmune que hace que esa célula se escape del control. Wow. Es cuestión de suerte, de mala suerte. ¿Entendido? Pero es complejo, ¿no? Así es. Entonces, chicos, eso es básicamente lo que teníamos que ver, porque de aquí en adelante está en el video que les he enviado por sus delegadas. Por favor, chicos, de verdad me preocupan bastante. Estudien, ¿ya? Ahora sí, siéntense para su pasito, por favor. Sepárense ahí los que son de 3.